Millones de reales. Ese fue el número que cambió mi vida para siempre aquella mañana de jueves. Miraba fijamente el billete de la mega sena en mis manos arrugadas, revisando una, dos, tres veces los números marcados. No era un error. Todos los 6 números estaban allí, exactamente como aparecieron en el periódico. Mi corazón se aceleró, mis piernas temblaron y tuve que sentarme en la silla de la cocina para no caer. Yo, Zulmira Pacheco, a mis 67 años, después de toda una vida de trabajo duro, me había convertido en millonaria. ¿Sabes cuando dicen que la vida pasa ante los ojos en momentos decisivos? Eso fue exactamente lo que me sucedió. Recordé cada sacrificio que hice criando a mi hijo Flavio sola después de que mi marido falleció. Cada turno extra en el restaurante Sabor da Serra, cada noche en vela cuando él estaba enfermo, cada moneda ahorrada para asegurar que tuviera una educación mejor que la mía. El olor de las especias impregnado en mi ropa, las manos callosas de tanto cortar verduras y preparar comidas para los demás. Miré por la ventana de mi casa sencilla en el barrio Alto da Serra, aquí en Petrópolis. Las montañas a lo lejos parecían más hermosas aquella mañana, como si hasta el paisaje celebrara mi suerte. La campana de la capela Nossa Senhora Aparecida sonó a lo lejos y sentí que era una señal. Todas esas velas que encendía los domingos, pidiendo una oportunidad para cambiar de vida, finalmente habían sido escuchadas. No se lo conté a nadie en los primeros días. Guardé el billete dentro de la Biblia que heredé de mi madre, el lugar más sagrado y seguro que conocía. Dormía y despertaba pensando en qué hacer con todo ese dinero. No era solo una suma, era una responsabilidad inmensa. Era la oportunidad de cambiar no solo mi vida, sino la vida de las personas que amaba. Después de una semana guardando el secreto, decidí que necesitaba ayuda. Llamé al único abogado que conocía, el doctor Paulo Junqueira. Él me había ayudado años atrás con la documentación de mi jubilación. Cuando le conté sobre el premio, me pidió que fuera a su oficina de inmediato y que no hablara con nadie más. Señora Zulmira, usted necesita entender que su vida va a cambiar completamente. Mucha gente aparecerá queriendo un pedazo de este pastel, me explicó con seriedad, ajustándose las gafas en la cara. Haremos todo discretamente para protegerla. Fueron días de burocracia, papeles por firmar, cuentas por abrir. En ningún momento dejé entrever a los vecinos o colegas que algo había cambiado. Seguí yendo al mercado municipal todas las mañanas, regateando el precio de las papas, como siempre lo hice. Continué visitando a mi amiga Matilde para nuestro café de la tarde del sábado. Seguí ahorrando agua y luz, como si cada centavo aún hiciera la diferencia. Pero por dentro mi corazón hervía de planes. La Chacra de las Flores, esa propiedad en las afueras de la ciudad que siempre admiraba cuando pasaba en autobús, podría finalmente ser mía. Imaginé a mi nieta Bianca corriendo por los jardines, recogiendo frutas directamente de los árboles. Imaginé la Navidad con toda la familia reunida bajo el mismo techo como en los tiempos en que éramos felices juntos. Fue entonces cuando decidí que haría una cena especial para dar la noticia a todos de una vez. Elegí el restaurante Quintal Real, el más elegante de la ciudad. Nunca había entrado allí antes. Era un lugar para gente rica, no para una cocinera jubilada como yo. Pero ahora podía pagar y quería que ese momento fuera inolvidable. Llamé primero a mi hijo Flavio. Mi corazón de madre siempre esperanzado. Creía que esa noticia podría acercarnos de nuevo. En los últimos años, desde que se casó con Priscila, nuestras relaciones se habían enfriado. Ellos vivían en el condominio Vale Verde, un lugar para gente de aires. Priscila era de ese tipo que se cree mejor que todos porque tiene cuenta en Instagram y se llama influenciadora. Flavio cambió después de conocerla. Comenzó a avergonzarse de su madre cocinera, de nuestra casa sencilla, de mi forma de hablar. Intentaba ser empresario, abría un negocio tras otro, pero nada funcionaba. Aún así mantenían las apariencias, siempre endeudados, siempre fingiendo una vida que no podían sostener. Cuando llamé para invitarles a cenar, me aseguré de no dar detalles. Quería ver la sorpresa en sus ojos cuando lo contara. Imaginé a Flavio orgulloso de su madre por primera vez en tantos años. Imaginé a Priscila teniendo que tragarse todo ese desprecio que siempre mostró por mí. Hijo, estoy organizando una cena especial en el Quintal Real el sábado. Quiero reunir a toda la familia. Tengo una noticia importante para compartir.
Dije tratando de ocultar la emoción en mi voz. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché la voz de Priscila al fondo preguntando quién era. Él alejó un poco el teléfono, pero pude oír cuando dijo, «Es mi madre. Invitando a una cena». Su risa fue como una puñalada en mi pecho. «No voy a esa cena, vieja pobre. Mi esposa y yo no te queremos». Sus palabras cayeron como piedras sobre mí. Vieja pobre, así es como me veía mi propio hijo. Ese niño que abracé tantas noches, que tomé de la mano cuando tenía miedo, que enseñé a caminar, a hablar, a ser alguien, sentí un nudo en la garganta, un dolor que parecía que iba a desgarrarme por dentro. Pero algo extraño sucedió en ese momento. En lugar de llorar, de implorar, de desesperarme como quizás se esperaba, sentí una calma invadirme. Era como si esas palabras finalmente hubieran abierto mis ojos a una verdad que había estado ignorando durante años. El dinero no había cambiado a mi hijo, solo había revelado quién era realmente. Respiré hondo sintiendo el aire llenar mis pulmones. Una sonrisa inesperada apareció en mis labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de liberación. Esos 12 millones de repente adquirieron un nuevo significado para mí. No serían para comprar el amor de quien no me amaba de verdad. Serían para que finalmente viviera la vida que siempre merecí. Está bien, hijo. Respeto tu decisión. Dije con una tranquilidad que ni yo misma sabía que podía tener en esa situación. Y entonces completé con palabras que cambiarían el rumbo de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es descubrir a los 67 años que la vida apenas comienza? ¿Cómo es sentir que todas las puertas que parecían cerradas pueden abrirse de repente? De eso quiero hablar contigo hoy. ¿Desde dónde me estás viendo? Deja en los comentarios tu ciudad. Quiero saber quién está compartiendo este viaje conmigo. Y suscríbete al canal, porque tengo mucho más que contar sobre cómo esas dolorosas palabras de mi hijo terminaron siendo el comienzo de la mejor etapa de mi vida. Antes de ganar en la mega sena, mi vida era una rutina de simplicidad y trabajo duro. Todos los días me despertaba a las 5 de la mañana. Cuando el cielo aún estaba oscuro y el aire fresco de la sierra de Petrópolis entraba por la ventana de mi habitación. Mi casa era pequeña, solo 2 habitaciones, un baño, sala y cocina, pero para mí era un palacio porque había sido comprada con el sudor de mi trabajo. Cada ladrillo de esas paredes contaba una historia de sacrificio. El despertador ni siquiera necesitaba sonar. Mi cuerpo ya estaba programado. Me levantaba, hacía un café fuerte en la estufa, ese aroma que llenaba toda la casa. Me sentaba en la silla de la cocina, la misma silla de madera que mi marido reparó tantas veces antes de dejarnos, y planeaba mentalmente el día. A veces pasaba unos minutos mirando la foto de él en la pared, pidiendo fuerzas en silencio. Me arreglaba con cuidado, aunque fuera para trabajar en la cocina del restaurante. Mi madre siempre decía que una mujer decente se presenta limpia y ordenada. No importa a dónde vaya. Recogía mi cabello canoso en un moño firme, me ponía un labial claro y vestía mi uniforme, siempre planchado a la perfección la noche anterior. El camino al mercado municipal era mi momento favorito del día. Salía cuando el sol comenzaba a salir, tiñendo las montañas alrededor de Petrópolis, las calles aún vacías, el rocío en las plantas, los pájaros cantando. Mi primera parada siempre era en el puesto de doña Jandira, que guardaba las mejores verduras para mí. Buenos días, doña Zulmira. He separado esas cebollitas frescas que le gustan, decía ella con una sonrisa en el rostro. Conocía a cada vendedor por su nombre. Tenía esa relación de confianza que solo se construye con años de convivencia. Don Joaquín, que vendía carnes, siempre me mostraba los mejores cortes. Tonino, el de las frutas, guardaba las más maduras debajo del mostrador, especialmente para mí, y doña Marcia, la de las especias, que me enseñó secretos de condimentos que llevo hasta hoy. Hacer las compras para el restaurante era casi un ritual. Elegía cada ingrediente con atención. Apretaba, olfateaba, observaba. Esa berenjena estaba en el punto justo. El tomate estaba lo suficientemente maduro. La carne tenía la cantidad ideal de grasa. Eran detalles que hacían toda la diferencia en los platos que preparaba. Con las bolsas llenas, tomaba el autobús hasta el restaurante Sabor de la Sierra. Era un lugar tradicional, fundado por don Antenor,
cuando aún era joven, hace más de 50 años. El restaurante estaba en una casa antigua de paredes gruesas, con una terraza que daba vista a las montañas. A los turistas les encantaba almorzar allí, disfrutando del paisaje mientras probaban comida casera de verdad. Entraba por la puerta trasera, directo a la cocina, mi verdadero reino. Me ponía el delantal, lavaba las manos con jabón de coco y comenzaba a organizar los ingredientes. El equipo era pequeño. Yo, Matilde, que era mi ayudante y mejor amiga, Juvenal, que lavaba los platos, y la sobrina de don Antenor, Rita, que a veces ayudaba los fines de semana. Zulmira, no sé qué sería de este restaurante sin ti, decía don Antenor todos los días mientras probaba el primer caldero de frijoles que preparaba temprano. Ese elogio diario era mi combustible. Trabajé en esa cocina durante 30 años. Vi al restaurante crecer, ganar fama, aparecer en revistas de turismo, pero nunca quise salir de allí a un lugar más grande, más famoso. Ese era mi hogar, mi segunda familia. La feijoada del viernes era mi especialidad. Había gente que venía de lejos solo para probarla. El secreto estaba en el condimento, en el punto justo de la carne y sobre todo, en el amor que ponía en cada olla. Porque cocinar no es solo seguir una receta, es poner alma en lo que se hace. Regresaba a casa al final de la tarde, generalmente con las sobras del almuerzo que su Antenor insistía en que llevara. No se puede desperdiciar buena comida, decía él, y yo no me negaba. Era una forma de ahorrar y también de llevar un poco de mi comida a Flavio. A mi Flavio cuánto le gustaba mi pollo con oqueira cuando era niño. Se sentaba en la mesa de la cocina con los ojitos brillando, esperando que le sirviera el plato. Mamá, usted cocina mejor que nadie. Hablaba con la boca llena, llenándome de orgullo. Criar a un hijo sola no fue fácil. Su padre, mi Antonio, murió en un accidente en la fábrica cuando Flavio tenía solo 6 años. De repente me viuda sin estudios, con un niño que alimentar y una casa que mantener. Fue entonces cuando su Antenor me dio la oportunidad de trabajar en la cocina del restaurante. Comencé lavando platos, luego ayudando en la preparación de los alimentos. Hasta que un día la cocinera principal se enfermó y tuve que asumir. Nunca más salí de esa posición. Todo mi salario se dividía con matemática precisa, tanto para el alquiler, luego para la cuota de la casita que logré comprar, tanto para la comida, las cuentas, el material escolar de Flavio y el resto cuando sobraba. Iba a una cajita escondida en el armario. Ese dinero guardado poco a poco sirvió para muchas emergencias a lo largo de los años. Un diente que se rompió, un medicamento más caro, un regalo de cumpleaños especial y también para los sorteos de la Mega Sena. Cada semana religiosamente separaba $10 para jugar. Era el único lujo que me permitía. Cuando Flavio era adolescente se quejaba de esa costumbre. Mamá, eso es tirar el dinero. Nunca va a ganar, decía irritado. Pero yo respondía con calma. Hijo, no estoy tirando el dinero. Estoy comprando esperanza. Y la esperanza no tiene precio. Creo que nunca entendió lo que eso significaba para mí. No se trataba solo de hacerme rica, era sobre creer que la vida podía ser diferente, que algún día el destino podría sonreírnos. Mientras Flavio crecía, yo soñaba con su futuro. Quería que estudiara, que tuviera una profesión respetable, que no tuviera que trabajar tanto como yo. Y él fue un buen estudiante inteligente dedicado. Logró entrar a la Universidad de Administración con una beca parcial. Yo pagaba el resto con mucho sacrificio, pero nunca me quejé. Era una inversión en su futuro. Los fines de semana, mi único ocio era ir a la capilla de Nuestra Señora Aparecida, rezar un poco, encender una vela y luego sentarme en la Plaza Don Pedro conversando con otras señoras, intercambiando recetas, hablando sobre los hijos. Fue allí donde conocí mejor a Geraldo, que vivía en la misma calle que yo. Viudo como yo, había criado a 3 hijas que ya estaban casadas y viviendo lejos. A veces él me ayudaba con pequeños arreglos en la casa y yo le devolvía el favor con un pastel o una tarta. La vida seguía su curso tranquilo, hasta que Flavio conoció a Priscila. Era bonita, no puedo negarlo. Cabello teñido de rubio, uñas siempre bien hechas, ropa de moda. Trabajaba como recepcionista en una clínica médica elegante del centro y desde el principio vi que tenía otros planes para mi hijo. La primera vez que vino a casa, noté cómo miraba todo con cierto desdén.
El mantel de plástico floreado, los muebles simples, las paredes que necesitaban una nueva pintura. Preparé la mejor cena que pude. Gallina campesina con polenta, ensalada colorida, pudín de leche de postre. Apenas tocó la comida. Estoy a dieta, dijo seca. Cuando Flavio anunció que se iban a casar, intenté alegrarme por él. Al fin y al cabo, una madre quiere ver a su hijo formando una familia, ¿no? Pero en el fondo mi corazón se apretó. Veía cómo ella lo influenciaba a desear cosas más allá de nuestras posibilidades. El apartamento en el condominio Vale Verde fue la primera locura. Un lugar carísimo con cuotas que consumían casi todo su salario como gerente de una tienda de materiales de construcción. Hijo, ¿no sería mejor empezar con algo más pequeño? ¿Ahorrar un poco primero? Sugerí tímidamente. Mamá, usted no entiende. Necesitamos vivir en un lugar que esté a nuestra altura. No puedo llevar a Priscila a una casita simple como la suya, respondió dejándome sin palabras. A nuestra altura, eso dolió como una puñalada. Entonces mi casa, mi hogar, construido con tanto sacrificio, ¿no era lo suficientemente buena para la nuera? ¿Y desde cuándo mi hijo pensaba así? Luego vino el intento de abrir su propio negocio. Flavio renunció a su empleo estable para abrir una tienda de ropa importada. Gastó todos los ahorros, pidió préstamos, hipotecó el apartamento. Intenté aconsejarlo, pero ya no me escuchaba. ¿Usted no entiende de negocios, mamá? Esto va a ser un éxito. 6 meses después, la tienda cerró. La ropa demasiado cara no se vendió bien en Petrópolis. Comenzó la deuda, que solo crecía con el paso de los meses. Y con la deuda vino el cambio de comportamiento. Flavio dejó de visitar, de llamar, de preguntar cómo estaba. Cuando aparecía siempre era con prisa, casi siempre para pedir dinero prestado. Es solo hasta que el negocio funcione, mamá. Te lo devolveré, lo juro. Yo daba lo que podía, aunque sabía que nunca vería ese dinero de vuelta. Al fin y al cabo, una madre es una madre, ¿no? Pero cada vez que él salía, yo lloraba escondida en la cocina. ¿Qué había pasado con mi niño? ¿Dónde estaba ese chico de ojos brillantes que decía que yo era la mejor cocinera del mundo? Las visitas se volvieron más raras. En Navidad aparecía rápidamente, entregaba un regalo cualquiera comprado a las prisas, generalmente algo que ni combinaba conmigo. Comía un trozo de torrija y ya inventaba una excusa para irse. Notaba como Priscila siempre miraba el reloj impaciente, queriendo ir a la casa de sus padres, que tenían más dinero, más estatus. Cuando nació mi nieta Bianca, pensé que las cosas cambiarían, que la llegada de un niño acercaría a la familia de nuevo. Y por un tiempo fue así. En su apartamento para ayudar con el bebé, hacía comida, lavaba ropitas, mecía a mi nieta mientras Priscila descansaba o iba al salón de belleza. Amaba esos momentos cantando las mismas canciones de cuna que canté a Flavio. Pero a medida que Bianca crecía, me di cuenta de cómo limitaba mi acceso a ella. No le enseñes esas cosas antiguas, mamá, decía Flavio cuando me veía contando historias del campo a la niña. Esos alimentos tienen mucho azúcar, no son saludables, comentaba Priscila cuando llevaba un pastel casero. Poco a poco me fui alejando, herida demasiado para seguir insistiendo. Mi casa, que siempre soñé ver llena de nietos corriendo y riendo, permanecía silenciosa. Matilde intentaba consolarme. Zumira, hijo, crece y sigue tu propio camino. Así es. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. No se trataba solo de crecer y seguir adelante, se trataba de vergüenza. Mi hijo tenía vergüenza de sus orígenes, de su madre cocinera, de nuestra casa sencilla, de nuestra forma de ser. Los años pasaron. Mi cabello se volvió completamente blanco, mis manos más arrugadas, las piernas ya no tenían la misma fuerza para estar horas en la cocina. Don Antenor, al notar mi cansancio, redujo mi carga horaria. Eres el corazón de este restaurante, Cira. Vamos a cuidar de ese corazón. Me jubilé oficialmente a los 65 años, pero seguía yendo al restaurante 3 veces por semana para supervisar, enseñar las recetas a los más jóvenes, mantener viva esa tradición. El dinero era escaso, pero alcanzaba para vivir con dignidad. Tenía mi casita propia, la jubilación y el extra que don Antenor insistía en pagarme por las consultorías. Era una vida simple, pero honrada.
Y entonces, en un día común como cualquier otro, la suerte llamó a mi puerta. Los 6 números de la Mega Sena, esos mismos números que jugaba desde hacía años, la fecha de nacimiento de Flavio, la fecha de matrimonio con Antonio y los números de la casa donde nací en el campo fueron sorteados. De repente tenía 12 millones de reales en la cuenta, pero esa llamada, esa respuesta de mi hijo cuando lo invité a cenar lo cambió todo. No era solo una negativa, era una bofetada en la cara, un despertar doloroso. Vieja pobre me llamó como si toda mi vida de trabajo, dedicación y amor incondicional pudiera resumirse en esas 2 crueles palabras. Fue en ese momento que comprendí que el dinero no cambiaría quien se había convertido mi hijo. Tal vez regresara sonriente y cariñoso al enterarse del premio. Quizás Priscila de repente encontrara interesante visitar mi casita sencilla, pero ¿sería real? ¿Sería amor verdadero o solo interés? Y fue allí, con el teléfono en la mano y el corazón roto, que tomé la decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de tantas personas a mi alrededor. Nunca olvidaré aquel martes. El cielo estaba cargado de nubes oscuras y una fina lluvia caía sobre Petrópolis, dejando las piedras del pavimento brillantes y resbaladizas. Normalmente no saldría de casa en un tiempo así, con mis rodillas quejándose de dolor y la humedad penetrando en los huesos. Pero ese día específico, algo me impulsó a salir. Necesitaba comprar pan y un poco de verduras para el almuerzo. Me puse mi abrigo azul desgastado, el mismo que uso desde hace más de 10 años. Tomé el paraguas pequeño que me regaló don Antenor en una Navidad lejana y salí. En el camino al mercado, pasé frente a la lotería Buena Suerte como hacía cada semana. Por alguna razón inexplicable, me detuve frente a la puerta y me quedé mirando hacia adentro. La fila no era grande, algo raro en ese establecimiento. Quizás era una señal. Entré y esperé mi turno, sosteniendo firmemente la bolsa contra el pecho. Cuando llegó mi turno, el joven atendiente, un chico con granos en la cara y ojos amables, me sonrió. Doña Zulmira, hoy es el día del juego de usted, ¿no es así? Los mismos números de siempre. Sí, hijo, siempre los mismos. Saqué de la cartera el boleto ya llenado, esos números que me acompañaban desde hacía tantos años, 07, 12, 23, 25, 36, 48. Cada uno con su significado especial. El día del nacimiento de Flavio, el día de mi boda, la fecha de nacimiento de mi madre, el número de la casa donde crecí, la edad que tenía cuando mi marido falleció y el año en que compré mi casita propia. El chico digitó los números en el sistema, imprimió el comprobante y me lo entregó. $10. Era la misma cantidad que gastaba cada semana, sin nunca aumentar ni disminuir, incluso cuando el precio de la apuesta subió. Ajustaba otros gastos, pero nunca renuncié a ese pequeño sueño semanal. Buena suerte, doña Zulmira. ¿Quién sabe si hoy se lleva ese premio de 12 millones? Dios te escuche, hijo mío. Dios te escuche. Guardé el comprobante cuidadosamente en mi bolso dentro de la billetera, en el mismo compartimento donde tengo la foto amarillenta de mi difunto Antonio. Fui al mercado. Compré pan francés todavía calientito, algunos plátanos y una calabaza para hacer sopa. La lluvia había aumentado cuando salí y, a pesar del paraguas, llegué a casa con los pantalones mojados. Hice mi almuerzo simple: un huevo frito, arroz, frijoles y una ensalada de tomate. Luego me senté en el sillón de la sala para ver la novela de las 2. Me quedé dormida allí mismo, como solía pasar en los últimos tiempos. La edad cobra su precio en el cuerpo y esa siesta de la tarde se había convertido en un hábito reconfortante. Desperté con el sonido del teléfono sonando. Era Matilde, mi amiga de toda la vida, con quien trabajé durante décadas en el restaurante. Zulmira, ¿viste el resultado de la mega cena de ayer? Salió en el periódico hoy. No, hija, acabo de despertar de una siesta. ¿Por qué? Salieron los números. 07, 12, 25, 36, 48. No son tus números. Mi corazón se detuvo por un instante. Eso no podía ser verdad. ¿Cuántas veces soñé con esa posibilidad? ¿Cuántas veces imaginé ese momento? Pero ahora que parecía real, no podía creerlo. Matilde, ¿estás segura? Léelo de nuevo, por favor. Ella repitió los números lentamente y cada uno de ellos hacía que mi cuerpo temblara más. Eran exactamente mis números,
los que había jugado durante más de 20 años, semana tras semana, sin nunca cambiar. Voy a comprobarlo, Matilde. Te llamo después. Con las manos temblorosas, colgué el teléfono y fui a mi bolso a buscar el comprobante. Encendí la televisión con la expectativa de ver el resultado en las noticias. Y allí estaban, exhibidos en la pantalla. Mientras el presentador hablaba sobre el premio acumulado que finalmente había salido. Miré el papel en mis manos y luego la TV. Los números eran idénticos. No había error. Yo, Zulmira Pacheco, era la nueva millonaria de Brasil. Mis piernas temblaron y necesité sentarme. El aire parecía faltar en mis pulmones. ¿Estaría teniendo un ataque al corazón? ¿Sería que el impacto de la noticia sería demasiado fuerte para mi viejo corazón? Respiré hondo varias veces intentando calmarme. Cerré los ojos y agradecí a Dios en silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí inmóvil, tratando de absorber la noticia. El teléfono sonó nuevamente. Era Matilde, ansiosa por noticias. Y entonces, amiga, ¿confirmaste los números? ¿Matilde? Mi voz salió en un hilo. Son mis números. Escuché un grito del otro lado de la línea, seguido de un torrente de palabras emocionadas. Matilde estaba más animada que yo misma. Tienes que venir aquí ahora. Necesitamos comprobar bien, ver qué tienes que hacer para reclamar el premio. No, Matilde, no quiero que nadie se entere aún. Déjame procesar esto primero. Pero mira, por favor, amiga, no le cuentes a nadie, ni a tu marido, ¿prometes? Ella dudó, pero al final aceptó. Prometí que iría a su casa al día siguiente para hablar mejor. Apagué el teléfono y me quedé sentada en el sillón, mirando al vacío. La noche cayó y seguía allí sin moverme, sin encender las luces, solo pensando. Esa suma de dinero era aterradora para alguien como yo, que pasó toda su vida contando centavos. Millones de reales. Era tanto dinero que ni siquiera podía imaginar qué haría con todo eso, cómo cambiaría mi vida. Y más importante, ¿a quién se lo contaría? Mi primer pensamiento fue, Flavio. Mi hijo necesitaba saberlo. Estaba enfrentando tantas dificultades financieras, tantas deudas. Ese dinero podría salvar su situación, garantizar un futuro estable para Bianca, pero algo me detuvo. Una voz interior me decía que fuera cautelosa, que no hiciera nada apresurado. Solo logré dormir cuando el día ya estaba amaneciendo. Soñé con mi madre que me sonreía y decía, cuida bien de esta bendición, hija. Desperté con la luz entrando por la ventana y la sensación de que necesitaba ayuda profesional para manejar todo esto. Recordé al doctor Paulo Junqueira, el abogado que me ayudó con la documentación de la jubilación. Era un hombre serio, discreto, de confianza. Llamé a su oficina temprano y pedí una consulta urgente. La secretaria, al notar mi ansiedad, consiguió una cita para esa misma tarde. Antes de salir, guardé el billete premiado dentro de mi Biblia, entre las páginas del Salmo 23, el Salmo del Pastor. Nadie tocaría allí. Era mi lugar seguro, donde guardaba las cosas más preciosas. El certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de Flavio, algunas fotos antiguas y ahora ese papel que valía 12 millones. La oficina del doctor Paulo estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo de esos con ascensor que tiene rejas de hierro. Esperé nerviosamente en la sala de recepción, mirando a las otras personas y pensando, nadie aquí tiene idea de lo que cargo conmigo. Cuando finalmente me llamaron, entré en la sala sintiendo el corazón acelerado. El doctor Paulo, un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y gafas de montura delgada, me recibió con un apretón de manos firme. Doña Zulmira, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Miré a los lados para asegurarme de que realmente estábamos solos y entonces hablé en voz baja, doctor, gané en la Mega Sena ayer 12 millones de reales. Él abrió los ojos por un instante, pero pronto recuperó su compostura profesional. Me pidió ver el billete que saqué cuidadosamente de mi bolso. Lo examinó con atención, verificó los números en su computadora y luego me miró con una expresión seria. Doña Zulmira, usted realmente ganó el premio mayor. Ahora necesitamos tomar algunas medidas para garantizar que todo se haga correctamente y con seguridad. En las 2 horas siguientes, me explicó todo el proceso, cómo debía ir a la Caixa Económica Federal para hacer el cobro,
qué documentos necesitaría llevar, cómo se depositaría el dinero, cuáles serían los impuestos a pagar. Me sentí aliviada de tener a alguien guiándome en ese terreno desconocido. Y doctor, ¿quién se enterará de que gané? Saldrá en el periódico, en la televisión. La caja mantiene en secreto la identidad de los ganadores, doña Zulmira. Pero usted sabe cómo son las ciudades pequeñas. Si alguien sospecha, el rumor se esparce. Por eso, recomiendo máxima discreción. No cambie sus hábitos de repente. No empiece a gastar mucho dinero de una sola vez. No se lo cuente a personas que no sean de total confianza. Eso me hizo pensar de nuevo en Flavio. Se lo contaría a él. Mi instinto de madre decía que sí, que tenía derecho a saber, pero mi corazón herido dudaba. Y en cuanto a mi familia, doctor, ¿debo contárselo a mi hijo? El doctor Paulo ajustó sus gafas y me miró con seriedad. Doña Zulmira, es una decisión muy personal, pero he visto muchos casos de familias que se destruyen por culpa del dinero. Mi consejo es, no tenga prisa. Resuelva primero toda la parte burocrática. Piense bien en lo que quiere hacer con el dinero y solo entonces comience a compartir la noticia si así lo desea. Salí de la oficina con la cabeza llena de información y decisiones por tomar. Regresé a casa caminando despacio, observando la ciudad como si la viera por primera vez. Los mismos edificios antiguos, las mismas tiendas, las mismas personas pasando. Nada había cambiado, pero al mismo tiempo todo era diferente. Yo era diferente. En los días siguientes seguí al pie de la letra las indicaciones del doctor Paulo. Fui a la agencia de la Caixa con él a mi lado, llevando todos los documentos necesarios. Firmé papeles, abrí cuentas nuevas, designé contraseñas. El gerente, un hombre que nunca me había prestado atención en las veces que fui al banco a resolver problemas de mi pequeña cuenta de ahorros, ahora me trataba como si fuera una reina. Será un placer cuidar de su patrimonio, doña Zulmira. Tenemos varias inversiones exclusivas que serán perfectas para su perfil. El dinero aún no había entrado en mi cuenta y la gente ya me trataba de manera diferente. Era una gran lección sobre la naturaleza humana. Le pedí a Matilde que me acompañara el día que fui a la Caixa. Necesitaba a alguien de confianza a mi lado, alguien que realmente me conociera, que me tratara como Zulmira, no como la millonaria. En el camino de regreso a casa, después de que todo se resolvió, ella me preguntó, ¿y ahora, Zulmira? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Miré a mi amiga de tantos años, a sus manos callosas como las mías, a su rostro marcado por el mismo tipo de vida de trabajo duro y sonreí. Aún no sé con certeza, Matilde, pero sé que quiero hacer algo que tenga significado. No quiero solo comprar cosas. ¿Se lo contarás a Flavio? Suspiré profundamente. Esa pregunta me atormentaba desde el primer momento. Pensé en hacer una cena para toda la familia y contar la novedad a todos de una vez. Gran idea. ¿Puedo ayudar a organizar? Acepté agradecida por su entusiasmo. Decidimos que la cena sería en el restaurante Quintal Real, el más elegante de la ciudad. Un lugar donde nunca había entrado antes, solo había pasado por delante, admirando a través de la vitrina los arreglos de flores en las mesas y a los camareros con pajarita. Cuando fui a hacer la reserva, el maitre me miró de arriba a abajo, evaluando mi vestido simple y mi bolso gastado. Podía leer su pensamiento. ¿Qué hace esta señora aquí? Me gustaría reservar una mesa para 6 personas para el sábado por la noche, dije tratando de sonar segura. El sábado estamos completamente llenos, señora. Quizás un martes. Tiene que ser sábado. Es una ocasión especial. Consultó el libro de reservas con una expresión de aburrimiento. Desafortunadamente no será posible. Quizás usted prefiera un restaurante más adecuado. Eso me hirió. A pesar de tener 12 millones en la cuenta, que finalmente habían sido depositados esa mañana, aún me trataban como si no perteneciera a ese mundo. Por un momento pensé en decir quién era ahora, en mostrar el extracto del banco, en ver la expresión de sorpresa en el rostro de ese hombre arrogante, pero me contuve. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Era el doctor Renato Méndez, mi médico desde hace años, que aparentemente había escuchado la conversación mientras esperaba su mesa. ¿Algún problema, doña Zulmira? Estoy tratando de hacer una reserva para el sábado,
pero parece que no hay mesas disponibles. El doctor Renato miró fijamente al maître. Jaque, estoy seguro de que puedes encontrar una mesa para mi querida amiga. Ella es prácticamente una institución en Petrópolis, ¿sabías? La mejor cocinera que esta ciudad ha conocido. El hombre pareció incómodo. Bueno, tal vez podamos reorganizar algunas reservas. Y así conseguí mi mesa para el sábado. Agradecí al doctor Renato, que solo sonrió y dijo: estaré esperando la invitación para probar tu famosa feijoada cualquier día de estos, doña Zulmira. Con la reserva hecha, era hora de invitar a la familia. Decidí llamar primero a Flavio. El teléfono sonó varias veces antes de que atendiera, con una voz impaciente. «¿Aló, hijo?» «Soy mamá». Escuché un suspiro al otro lado. «Hola, mamá. Estoy un poco ocupado ahora. Puede ser rápido». Tragué el dolor y continué. «Estoy organizando una cena especial en el Quintal Real el sábado. Quiero reunir a toda la familia. Tengo una noticia importante que compartir». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché la voz de Priscila al fondo preguntando quién era. Él alejó un poco el teléfono, pero pudo escuchar cuando dijo: «Es mi madre invitando a una cena». Su risa fue como una puñalada en mi pecho. «No voy a esa cena, vieja pobre. Mi esposa y yo no te queremos». Esas palabras salidas de la boca de mi propio hijo cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Vieja, pobre. 2 palabras que resumían cómo me veía después de todos esos años de dedicación. Me quedé paralizada con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo cómo la sangre se escapaba de mi rostro. El silencio entre nosotros pesó por unos segundos que parecieron eternos. Algo extraño sucedió dentro de mí en ese momento. En lugar de que el dolor se convirtiera en lágrimas, como sería natural, sentí una calma inesperada invadirme. Era como si un velo se hubiera levantado de mis ojos, permitiéndome ver la verdad con una claridad nunca antes experimentada. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire fresco que entraba por la ventana de la sala, y sentí mis labios curvarse en una sonrisa que ni yo misma entendí de inmediato. «Está bien, hijo. Respeto tu decisión», dije con una tranquilidad que incluso me sorprendió. La cena era solo para comunicar que compré esa chacra de flores que siempre soñé, y que iba a invitar a la familia a vivir conmigo, pero ahora seguiré mi camino. Escuché su respiración cambiar al otro lado de la línea. La arrogancia de segundos atrás dio lugar a un silencio aturdido. «¿Chacra? ¿Qué chacra? ¿Cómo así, mamá?» «No importa más, Flavio. Has dejado clara tu posición. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia». «Espera, mamá. Yo no». Colgué el teléfono antes de que pudiera continuar. Mis manos ya no temblaban. Por primera vez en años, tal vez décadas, sentí que tenía el control de la situación, que no necesitaba someterme a las expectativas de los demás, ni siquiera a las de mi hijo. Esos 12 millones en la cuenta no eran solo dinero, eran libertad. Me senté en mi viejo sillón, aquel que mi esposo compró cuando nos casamos, y miré alrededor de mi sala sencilla, con paredes que necesitaban pintura, el sofá con el tapizado desgastado, las cortinas descoloridas por el sol. Esta había sido mi vida durante tanto tiempo. Ahorrar, remediar, hacer lo posible con lo poco que tenía y ahora, de repente, todo podría cambiar. Pero, ¿cómo? ¿Qué hace una señora de 67 años cuando recibe más dinero del que jamás soñó tener? ¿Cómo se reconstruye una vida entera basada en la escasez? Y lo más importante, ¿cómo evitar que el dinero me convirtiera en la misma persona vacía y materialista que mi hijo se había vuelto? Pasé toda la noche despierta, pensando en posibilidades. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, ya tenía un plan esbozado. No sería un plan perfecto ni definitivo, pero era un comienzo. Tomé un cuaderno viejo y empecé a hacer una lista de prioridades. La primera de ellas era la chacra de las flores. No le había mentido a Flavio sobre esto. Esa propiedad en las afueras de Petrópolis siempre había representado un sueño inalcanzable para mí. Pasaba por allí en autobús cuando iba a visitar a Matilde, que vivía cerca, y admiraba los jardines floridos, la casa de 2 pisos, con amplias terrazas, el huerto al fondo.
Imaginaba cómo sería despertarse cada mañana con esa vista a las montañas, cultivar mis propias frutas y verduras, tener espacio para recibir amigos y familia. Llamé a la inmobiliaria tan pronto como comenzó el horario comercial. La agente, una mujer llamada Sandra, parecía escéptica cuando mencioné mi interés en la chacra. La propiedad cuesta 3,5 millones, señora. ¿Está segura de que es este inmueble que desea ver? Absolutamente, respondí, segura de mí por primera vez en mucho tiempo. Programamos una visita para esa misma tarde. Me vestí con mi mejor ropa, un conjunto azul marino que solo usaba en ocasiones especiales, como bodas o graduaciones, y le pedí a Geraldo, mi vecino, que me acompañara. Él había sido ingeniero civil antes de jubilarse y podría ayudarme a evaluar las condiciones estructurales de la casa. Zulmira, ¿estás segura de esto? ¿No es una suma pequeña para invertir de una vez?, me preguntó preocupado mientras esperábamos el taxi. No le había contado sobre el premio de la Mega Sena. De hecho, hasta ese momento solo Matilde, el doctor Paulo y los empleados de la Caixa lo sabían, pero confiaba en Geraldo y sabía que necesitaría su apoyo. Gané en la lotería, Geraldo, dije en voz baja, como si las paredes pudieran escuchar. Un premio grande, muy grande. Sus ojos se abrieron por un instante, pero pronto su expresión volvió a la normalidad. Esta era una de las razones por las que apreciaba tanto su compañía. Geraldo nunca perdía la compostura. Entiendo. ¿Y ya has pensado en cómo administrar ese dinero? Sumas grandes así pueden traer problemas que ni imaginas, Zulmira. Cuento con amigos como tú para que me aconsejen, respondí sonriendo. La visita a la Chacra de las Flores superó todas las expectativas. La casa era aún más hermosa por dentro de lo que imaginaba, con maderas nobles, amplias ventanas y una cocina que hizo brillar mis ojos. El huerto tenía árboles de todas las frutas que adoraba, jabuticaba, pitanga, guayaba, mandarina. Los jardines, aunque necesitaban algunos cuidados, estaban llenos de rosas, hortensias y begonias. Geraldo examinó todo con aceites técnicos, revisando grietas, filtraciones e instalaciones eléctricas. Al final dio su veredicto. La estructura está sólida. Necesitará algunas reparaciones en el techo y en la parte eléctrica, pero nada grave. Si eso es lo que quieres, Zulmira, diría que es una buena inversión. Ese mismo día, hice una propuesta. Ofrecí 3,2 millones con pago al contado y la agente casi no pudo ocultar su sorpresa. Probablemente pensó que estaba blufeando. Llamé al doctor Paulo de inmediato, quien ayudó a formalizar la oferta, y explicó que mis fondos serían verificados y aprobados por el banco. 2 días después, la propuesta fue aceptada. En una semana sería la nueva propietaria de la Chacra de las Flores, pero por ahora decidí mantenerlo en secreto. En lugar de contarle a todos sobre mi nueva situación financiera, comencé a observar a las personas a mi alrededor con otros ojos. ¿Quiénes eran mis verdaderos amigos? ¿Quién permanecería a mi lado, independientemente de mi cuenta bancaria? Matilde, por supuesto, estaba en la cima de la lista, mi amiga de décadas que estuvo conmigo en los momentos más difíciles, que sostuvo mi mano en el entierro de mi marido, que me ayudó a criar a Flavio en los primeros años, tan complicados para una viuda sin recursos. Geraldo también se había revelado un amigo leal, discreto, respetuoso, siempre disponible cuando necesitaba un consejo o ayuda con alguna reparación en la casa. Nuestras conversaciones en la terraza los domingos eran uno de los pocos placeres que me permitía. Su antenor, mi antiguo jefe, era otra persona que merecía mi confianza y gratitud. Cuando todos los restaurantes me rechazaban por no tener experiencia formal como cocinera, fue él quien me dio una oportunidad. A lo largo de los años, me trató más como familia que como empleada. Y estaba el doctor Renato, mi médico desde hace más de 15 años, que siempre me atendió con respeto y atención, incluso cuando me retrasaba en el pago de las consultas. Era él quien cuidaba de mi presión alta, de mis dolores en las articulaciones, siempre con una palabra amable y una mirada atenta. Estas personas, me di cuenta, eran mi verdadera riqueza. Mucho antes de que los millones llegaran a mi cuenta, ya estaba bendecida con amistades que ningún dinero podría comprar. Decidí entonces que mi próximo paso sería ayudar a cada una de ellas de alguna manera, pero sin alarde, sin ostentación. Comencé por su antenor. Sabía que el restaurante Sabor de la Sierra, a pesar de la fama y la clientela fiel, enfrentaba dificultades financieras en los últimos años.
La competencia con restaurantes más modernos y la reforma que el viejo edificio necesitaba estaban pesando en el presupuesto. Fui a visitarlo una mañana tranquila, cuando el movimiento era menor. Lo encontré sentado en una mesa al fondo, haciendo cuentas con una expresión preocupada. Su antenor, ¿puedo sentarme un minutito? Necesito hablar de un asunto importante. Él sonrió con su sonrisa cansada, pero siempre acogedora. Claro, Zulmira. Siempre tengo tiempo para ti. ¿Quieres un cafecito? Acepté el café y después de unos minutos de charla casual sobre el clima y los clientes antiguos, tomé valor para hacer mi propuesta. Su antenor, ¿ha pensado en tener una socia en el restaurante? Me miró sorprendido. ¿Una socia? ¿Cómo así? Me gustaría invertir en Sabor de la Sierra, ayudar en la reforma, modernizar la cocina, tal vez expandir el menú. Su antenor colocó lentamente la taza de café en la mesa, estudiándome con una mirada confusa. Zulmira, sabes que necesito una inyección de capital considerable, ¿verdad? El restaurante necesita al menos 500.000 en reformas. Puedo invertir eso y un poco más. Hablé con firmeza. Él guardó silencio por unos instantes, claramente tratando de procesar lo que decía. Luego, con delicadeza, preguntó, ¿puedo saber cómo te metiste con algún prestamista, Zira? ¿Necesitas dinero? Porque si es así, puedo intentar ayudarte de otra manera. Su genuina preocupación me conmovió. Decidí que merecía saber la verdad. Gané en la mega escena, su antenor, el premio mayor. Me miró incrédulo por un momento, pero luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Su antenor tomó mis manos entre las suyas, apretándolas con cariño. Si hay alguien en esta ciudad que merece esta bendición, eres tú, Zulmira. Después de todo lo que has pasado, tanto trabajo, tanta dedicación, hablamos durante horas esa mañana. Hablamos sobre cómo el restaurante podría renovarse sin perder su esencia, cómo podríamos preservar las recetas tradicionales, pero también innovar en algunos aspectos. Al final, teníamos un plan de negocios rudimentario y un apretón de manos que valía más que cualquier contrato. En los días siguientes, continué mi misión silenciosa. Fui al hospital local para una consulta con el doctor Renato y después de recibir buenas noticias sobre mi salud, la presión se había estabilizado, el colesterol estaba bajo control, le pregunté si podíamos hablar en privado. Doctor, usted me ha dicho varias veces que el hospital necesita un área pediátrica mejor equipada. Asintió suspirando. Es cierto, doña Zulmira. Tenemos niños siendo transferidos a otras ciudades porque no tenemos equipos adecuados aquí. Es un sufrimiento para las familias. ¿Cuánto costaría equipar adecuadamente esa área? El doctor Renato me miró sorprendido. Bueno, hicimos un presupuesto recientemente. Para tener todo lo que necesitamos, incluyendo un pequeño centro quirúrgico infantil, se necesitarían alrededor de 2 millones. ¿Pero por qué la pregunta? Porque quiero hacer esta donación en memoria de mi esposo, Antonio. El médico quedó en shock, incapaz de articular una respuesta inmediata. Cuando finalmente recuperó la voz, me preguntó, «Doña Zulmira, disculpe la indiscreción, ¿pero tiene esa cantidad?» También le conté sobre el premio. Su reacción fue de alegría genuina, no por la cantidad en sí, sino por lo que eso representaría para los niños de la región. Comenzamos allí mismo a discutir cómo se haría la donación con la condición de que mi nombre no apareciera, solo el de Antonio en la placa de inauguración. Mientras hacía estos movimientos discretos, me di cuenta de que la vida en la ciudad continuaba como siempre. Iba al mercado, a la iglesia, conversaba con los vecinos y nadie sospechaba que algo había cambiado. Mantenía mi rutina, mis hábitos simples, mi ropa de siempre. El único lujo que me permití fue contratar a un equipo de arquitectos y decoradores para comenzar a planear la reforma de la Chacra de las Flores. Una semana después de la llamada con Flavio, el teléfono sonó nuevamente. Era él. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Hola, mamá. Soy Flavio. Su voz sonaba diferente. No tenía la arrogancia habitual ni la impaciencia. Parecía vulnerable. Hola, hijo. ¿Todo bien contigo? Más o menos. Mamá, quería disculparme por lo que dije el otro día. No sé qué me pasó. Priscila y yo discutimos después. Fue una situación complicada.
Me quedé en silencio, dejando que él continuara. Y quería saber más sobre esa chacra que mencionaste. ¿Cómo es que compraste una propiedad? ¿De dónde salió el dinero? Ahí estaba el verdadero motivo de la llamada. No eran las excusas ni el arrepentimiento. Era la curiosidad, la desconfianza de que su vieja madre pobre pudiera haber conseguido dinero de alguna manera. No te preocupes por eso, Flavio. Fue solo un malentendido. Pero mamá, mira, hijo, necesito colgar ahora. Tengo visitas. Hablamos en otro momento, ¿está bien? No había visitas, por supuesto, pero no estaba lista para esa conversación. No aún necesitaba organizar mis pensamientos, mis sentimientos, entender lo que realmente quería para mi relación con Flavio de ahí en adelante. Al día siguiente recibí otra llamada inesperada. Era Bianca, mi nieta de 17 años. No habíamos hablado en meses desde que Priscila prohibió que viniera a visitarme sola. Abuela, soy Bianca. Mi corazón se derritió al escuchar esa voz. Bianca siempre ha sido la luz de mis ojos, incluso cuando nuestro contacto estaba limitado por las restricciones impuestas por los padres. Mi querida, qué buena sorpresa escuchar tu voz. Abuela, te extrañaba y quería preguntarte algo. Claro, mi amor, puedes preguntar lo que quieras. Ella dudó por un momento, luego habló rápidamente, como si temiera ser interrumpida. ¿Es verdad que usted ganó la lotería? Escuché a mis padres hablando de eso anoche. Esa pregunta de mi nieta Bianca sobre la lotería me tomó desprevenida. Mi primer impulso fue negar, proteger mi secreto que hasta entonces había estado bien guardado. Pero algo en sus ojos, incluso a través del teléfono, me decía que era hora de ser honesta, al menos con ella. Abuela, ¿estás ahí todavía? Sí, querida. Solo estaba pensando en tu pregunta. Respiré hondo antes de continuar. Es verdad, Bianca. Gané en la Mega Sena. El silencio al otro lado de la línea fue roto por una exclamación ahogada. Lo sabía. Papá y mamá discutieron toda la noche. Él quería llamarte, pero mamá decía que era humillante después de lo que te dijo. La sinceridad adolescente a veces duele, pero también trae claridad. Imaginé la escena. Flavio y Priscila debatiendo sobre cómo abordar a la madre vieja y pobre que de repente podría haberse vuelto rica. Bianca, ¿podrías guardar este secreto por ahora? Estoy organizando algunas cosas y prefiero que no se corra la voz. Claro, abuela, soy un ataúd. Hizo una pausa. ¿Puedo ir a visitarte? Te extraño tanto. Mi corazón se llenó de alegría. Sería maravilloso, mi amor. ¿Qué tal el sábado por la mañana? Puedo hacer ese pastel de maíz que tanto te gusta. De acuerdo, no se lo diré a nadie. Diré que iré a estudiar a la biblioteca. Después de colgar, me quedé reflexionando sobre cómo el dinero ya estaba cambiando las dinámicas familiares, incluso antes de que yo hiciera cualquier movimiento más visible. La simple posibilidad de la fortuna ya alteraba comportamientos, creaba desconfianzas, alimentaba intereses. Era exactamente lo que temía. Y al mismo tiempo lo que necesitaba entender para seguir adelante. A la mañana siguiente recibí una llamada del doctor Paulo. Los papeles de la chacra de las flores estaban listos para firmar. Concerté encontrarme con él en la notaría esa tarde. Cuando llegué, usando mi vestido simple de siempre y mi bolso gastado, noté las miradas curiosas de los empleados. Probablemente se preguntaban qué hacía una señora como yo comprando una propiedad de ese valor. El antiguo dueño de la finca, un empresario de Sao Paulo, que rara vez venía a Petrópolis, pareció igualmente sorprendido al conocerme. Me saludó con un apretón de manos flojo, mirándome de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un producto dudoso. ¿Realmente se quedará con toda la propiedad? Son casi 15,000 metros cuadrados. Comentó con un tono que mezclaba desdén y curiosidad. Cada centímetro, respondí manteniendo la dignidad, incluso el huerto y el lago. Firmé los papeles con mano firme, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Esa firma representaba no solo la adquisición de un inmueble, sino el inicio de una nueva etapa en mi vida. Cuando el notario me entregó las llaves, un manojo pesado con 5 llaves diferentes, sentí el peso de la responsabilidad en mis manos.
¿Ya tiene planes para la propiedad?, preguntó el doctor Paulo mientras salíamos de la notaría. Muchos, respondí con una sonrisa, y el primero de ellos es convertirla en un verdadero hogar. En los días siguientes dividí mi tiempo entre planificar la reforma de la finca y organizar otros proyectos que tenía en mente. La colaboración con su antenor en el restaurante Sabor da Serra ya estaba en marcha, con el contrato siendo finalizado por el doctor Paulo. La donación para el ala pediátrica del hospital también estaba en proceso, con el doctor Renato encargándose de la documentación necesaria. Pero había otro proyecto, aún embrionario, que comenzaba a tomar forma en mi cabeza. Durante todos esos años trabajando en el restaurante conocí a muchas personas como yo, hombres y mujeres mayores, con habilidades valiosas, experiencia de vida, pero sin oportunidades de trabajo digno por su edad. Cocineros, artesanos, profesores jubilados, tantos talentos desperdiciados, porque nuestra sociedad solo valora la juventud. Fue una tarde de sábado, mientras esperaba la visita de Bianca, que la idea finalmente cristalizó. Crearía una fundación. La Fundación Nueva Edad sería un espacio para capacitar a personas mayores de 60 años a transformar sus conocimientos en pequeños negocios. Ofrecería microcréditos, mentoría, espacio físico para comenzar, todo lo que a mí me hubiera gustado tener cuando intenté reiniciar tras la muerte de mi esposo. Bianca llegó puntualmente a las 10 de la mañana, vestida con jeans y una camiseta de una banda que no conocía. Sus ojos brillaban de emoción y curiosidad. La abuela estaba muriendo de ganas de verla. Nos abrazamos largamente en la puerta. Ese abrazo valió cada segundo de espera, cada momento de soledad. Entra, querida. El pastel de maíz ya está listo. Mientras comíamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde tantas veces Flavio se había sentado de niño. Bianca me observaba con atención. Finalmente no pudo aguantar más y hizo la pregunta: ¿cuánto ganó, abuela? Sonreí cortando otro trozo de pastel para ella. 2 millones, mi flor. Bianca casi se atraganta. ¿2 millones, abuela? Eso es una fortuna. ¿Ya compró un coche nuevo, un apartamento en la playa? ¿Va a viajar a Europa? Su reacción genuina de adolescente me hizo reír. Para ella, ese dinero significaba libertad para consumir, para realizar deseos inmediatos. La perspectiva de la juventud siempre es fascinante. Compré una finca, la de las Flores, ¿sabes? Que está en la carretera hacia el Alto de la Sierra. Sus ojos se abrieron aún más. Esa hermosa mansión, con enormes jardines. Abuela, qué increíble. ¿Cuándo puedo conocerla? ¿Qué tal ahora mismo? Ayer recibí las llaves. Su emoción era contagiosa. Tomé mi bolso, las llaves de la casa y salimos juntas. Llamamos a un taxi y durante todo el camino Bianca no dejó de hablar, haciendo planes, imaginando cómo sería la casa, preguntando si podría traer amigas a visitar. Su energía juvenil contrastaba con mi calma recién adquirida, pero era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Cuando el taxi se detuvo frente a los portones de la casa de Flores, sentí un cosquilleo en el estómago. Era la primera vez que llegaba allí como propietaria. Abrí el portón con una de las llaves y caminamos por el sendero de árboles que llevaba hasta la casa principal. Abuela, esto es increíble. Parece sacado de una película. La casa estaba vacía, ya que el antiguo dueño había llevado todos los muebles, pero aún así era impresionante con sus amplios espacios, pisos de madera que crujían suavemente bajo nuestros pasos, enormes ventanas que enmarcaban la vista de las montañas como pinturas vivas. ¿Va a vivir aquí sola?, preguntó Bianca mientras explorábamos el segundo piso. Por ahora sí, pero tengo planes para este lugar. ¿Qué planes? Nos sentamos en el alféizar de una de las ventanas, contemplando el jardín que necesitaba cuidados, pero aún así era exuberante con sus viejas rosas y árboles en flor. Primero voy a remodelar todo, dejarlo como siempre soñé. Después quiero que este lugar se convierta en un punto de encuentro para personas que, como yo, están en la mejor etapa de la vida, un lugar para aprender, enseñar, comenzar nuevos proyectos. Le conté sobre la Fundación Nueva Edad, sobre cómo imaginaba transformar parte de la propiedad en un espacio para talleres, cursos, pequeñas producciones artesanales. Sus ojos brillaban mientras hablaba. Abuela, eso es genial. Siempre ha tenido ese talento para reunir a las personas para enseñar.
¿Recuerdas cómo me enseñaste a hacer pan cuando solo tenía 7 años? Ese recuerdo trajo lágrimas a mis ojos. Eran raros los momentos que tenía con mi nieta, siempre limitados por las restricciones de Priscila. Pero esos pocos momentos eran preciosos, cultivados con cariño en la memoria de ambas. Sí, lo recuerdo, mi amor, y espero que podamos hacer muchos más panes juntas de ahora en adelante. Regresamos a mi casa al final de la tarde. Bianca estaba radiante, llena de ideas para la decoración de la casa, para los proyectos de la fundación, para todo. Su juventud, combinada con mi experiencia, parecía una fórmula perfecta. Abuela, ¿puedo volver mañana? Quiero ayudarla a hacer los planes para la remodelación. Claro que puedes, querida, pero tus padres no se van a molestar. Ella mordió su labio dudosa. Diré que estoy ayudando en la biblioteca. Ellos nunca revisan. No me gustaba la idea de fomentar mentiras, pero entendía la situación delicada. Eventualmente la verdad saldría a la luz, pero por ahora, esos momentos con mi nieta eran demasiado valiosos para sacrificarlos. Cuando Bianca se fue, me senté de nuevo en mi viejo sillón y reflexioné sobre el día. La alegría de compartir mis planes con alguien que realmente se importaba, que veía más allá del dinero, era indescriptible. Por primera vez desde que supe del premio, sentía que estaba en el camino correcto. En las semanas siguientes, mi vida entró en un ritmo nuevo y estimulante. Las mañanas se dedicaban a reuniones con arquitectos, decoradores e ingenieros para la reforma de la finca. Las tardes, muchas veces pasadas en la oficina del Dr. Paulo, organizando la creación de la fundación, los aspectos legales, la estructura administrativa, y casi todos los sábados Bianca venía a visitarme trayendo ideas frescas y entusiasmo juvenil. El restaurante Sabor de la Sierra cerró por un mes para una reforma completa. Como socia participé activamente en cada decisión. Los nuevos hornos industriales, el diseño más eficiente de la cocina, la ampliación del área de comedor con una terraza con vista a las montañas, pero me aseguré de preservar la esencia del lugar. La comida seguiría siendo casera, las recetas tradicionales, el ambiente acogedor. La noticia sobre la reforma se esparció por la ciudad, generando curiosidad, pero pocos lo asociaban conmigo. Para la mayoría, seguía siendo solo doña Zulmira, la ex cocinera del restaurante, ahora jubilada. Mantenía mi rutina simple, mi ropa de siempre, mi casa modesta. La única diferencia es que ahora a veces me veían entrando en lugares que antes no frecuentaba, la oficina de abogados, la agencia bancaria principal, la tienda de materiales de construcción de alto estándar. Geraldo, mi vecino, se convirtió en un valioso compañero en esta etapa. Con su experiencia en ingeniería, supervisaba las obras en la finca, revisaba presupuestos, sugería soluciones. Nuestras conversaciones en la terraza, antes limitadas a trivialidades y recuerdos, ahora estaban llenas de proyectos y posibilidades. Y para mi sorpresa, algo más estaba surgiendo allí. Una conexión que iba más allá de la amistad. Fue una tarde de domingo mientras tomábamos café en la terraza de mi casa, que Geraldo tocó el tema que parecía flotar entre nosotros desde hacía semanas. Zulmira, estamos demasiado viejos para rodeos. Tengo sentimientos por ti, sentimientos que van más allá de la amistad y creo que tú también sientes algo por mí. Su franqueza me tomó desprevenida, pero fue refrescante. A los 67 años, no teníamos tiempo para juegos o incertidumbres. Sí, Geraldo, también tengo sentimientos por ti. Sonrió, esa sonrisa amable que siempre me tranquilizaba. No quiero que pienses que es por tu nueva situación financiera. Mis sentimientos existen desde mucho antes de eso. Lo sé, respondí cubriendo su mano con la mía. Siempre has estado aquí, incluso cuando no tenía nada que ofrecer más que mi compañía. Decidimos tomarnos las cosas con calma. No éramos adolescentes impulsivos después de todo, pero había un entendimiento mutuo de que estábamos juntos ahora, apoyándonos en esta nueva etapa de nuestras vidas. Octubre llegó con sus lluvias típicas de primavera en Petrópolis. La reforma de la finca estaba casi concluida, transformando la propiedad en algo aún más hermoso de lo que imaginaba. La casa ahora tenía colores vibrantes, muebles cómodos, una cocina que haría suspirar de envidia a cualquier chef profesional. Los jardines estaban completamente renovados, con parterres organizados por tipo de planta, un sistema de riego moderno, bancos estratégicamente colocados para contemplar la vista. El ala trasera,
que antes servía como depósito, había sido convertida en un espacio para la fundación, con salas para cursos, una pequeña cocina industrial para clases de cocina, talleres de artesanía y un auditorio para conferencias y presentaciones. El restaurante Sabor de la Sierra reabrió sus puertas con una fiesta que atrajo a toda la ciudad. El nuevo espacio era deslumbrante, combinando elementos modernos con el encanto rústico que siempre caracterizó el lugar. Su antenor, ahora mi socio oficial, no podía contener las lágrimas de alegría al ver su establecimiento renacido, más vibrante que nunca. Zumira, eres un ángel que cayó del cielo, me dijo abrazándome emocionado durante la inauguración. La inauguración del ala pediátrica del hospital también tuvo lugar ese mes con una ceremonia sencilla, pero significativa. La placa en la entrada decía solo en memoria de Antonio Pacheco, un hombre que amaba a los niños. Lloré en silencio al verla, imaginando cuánto se sentiría orgulloso mi marido de ese legado. Fue a finales de octubre cuando la noticia finalmente estalló en la ciudad. No sé exactamente cómo comenzó. Tal vez un empleado de la Caixa comentó o alguno de los profesionales involucrados en las reformas. El hecho es que de repente todos lo sabían. Doña Zulmira, la ex cocinera de Sabor da Serra, había ganado en la Mega Sena. Las miradas en las calles cambiaron. Las personas que antes apenas me saludaban ahora se detenían a conversar. Recibí llamadas de parientes lejanos que ni sabía que existían. Y como era de esperar, Flavio y Priscila finalmente reaparecieron. La llamada llegó un domingo por la noche. Estaba sentada en la terraza de la chacra con Geraldo, disfrutando del atardecer cuando el celular sonó. Era Flavio. Mamá, estamos frente a tu casa, pero no hay nadie. ¿Dónde está usted? Estoy en la chacra de las flores, respondí con calma. Vivo aquí ahora. Hubo un silencio del otro lado, seguido de una conversación apagada con Priscila. ¿Podemos ir hasta allí? Necesitamos hablar mucho. Miré a Geraldo, quien asintió con ánimo. Claro, hijo. Te enviaré la dirección por mensaje. Media hora después su auto, el mismo modelo de siempre, pero visiblemente más desgastado, se detuvo frente a los portones de la chacra. Los observé por la ventana mientras entraban. Flavio nervioso, Priscila tratando de ocultar el asombro al ver la propiedad. Los recibí en la sala principal, donde el techo alto y las ventanas panorámicas creaban una atmósfera imponente sin ser opresiva. Geraldo estaba a mi lado, su presencia me daba la fuerza que necesitaba para ese encuentro. Mamá, comenzó Flavio visiblemente incómodo. Necesitamos hablar sobre todo lo que ha pasado. Sí, necesitamos, asentí, indicando que se sentaran. ¿Quieren un café, un té? No, gracias, respondió Priscila rápidamente, finalmente encontrando su voz. Doña Zulmira, vinimos a pedir disculpas. ¿Qué pasó en esa llamada? Fue un terrible error. Flavio estaba estresado por las deudas. Yo también estaba bajo presión. Dijimos cosas horribles que no pensamos de verdad. Su tono artificialmente dulce no combinaba con la mujer que durante años me había tratado con desdén. Flavio parecía genuinamente avergonzado, al menos. Y ahora descubrimos que usted ganó en la lotería, continuó ella. Nos alegramos mucho por usted. Es una bendición merecida después de tantos años de trabajo duro. Gracias, respondí simplemente. Flavio aclaró la garganta, claramente nervioso. Mamá, estamos pasando por una situación muy difícil. El banco va a quitar nuestro apartamento el próximo mes si no pagamos lo que debemos. Bianca está en el último año de la escuela y no tenemos cómo pagar la mensualidad. Ah, entonces era eso. No vinieron por la reconciliación, vinieron por el dinero. Parte de mí ya lo esperaba, pero aún así dolía confirmarlo. Entiendo, hijo. ¿Y qué esperan de mí? Priscila y Flavio intercambiaron miradas rápidas antes de que él respondiera. Bueno, pensamos que tal vez usted podría ayudarnos con el préstamo, solo hasta que nos estabilicemos de nuevo. Prometo que pagaremos cada centavo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de cómo la vida puede cambiar completamente en un simple instante. Ese billete de la Mega Sena no solo trajo dinero a mi cuenta, trajo claridad a mi visión, fuerza para mis decisiones y una nueva oportunidad de comenzar de nuevo a los 67 años. Cuando Flavio y Priscila aparecieron en la Chácara das Flores aquel domingo pidiendo dinero prestado,
después de llamarme vieja pobre, tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Como madre, mi instinto siempre fue proteger, ayudar, sacrificarme por el bienestar de mi hijo. Pero ahora, con la sabiduría que solo los años pueden traer, entendí que ayudar no siempre significa dar lo que piden. No les voy a prestar dinero, respondí con calma, observando la sorpresa y luego la indignación en sus rostros. Pero tengo una propuesta diferente. Les expliqué que pagaría las mensualidades escolares de Bianca directamente al colegio, asegurando que pudiera concluir sus estudios sin preocupaciones. En cuanto al apartamento, ofrecí dos alternativas. Podrían vender el inmueble, saldar las deudas con el banco y vivir en el antiguo anexo del casero de la Chácara, renovado y cómodo, mientras reorganizaban sus vidas. O podrían trabajar en la fundación que estaba creando con salarios dignos y así tendrían condiciones de mantener el apartamento. Priscila se enfureció. Eso es humillante. ¿Trabajar para usted, vivir en la parte trasera de su casa como empleados? Prefiero. Flavio la interrumpió poniendo la mano en su brazo. Por primera vez en muchos años, vio un destello del niño que había sido, humilde, sensato, capaz de reconocer sus errores. Gracias por la oferta, madre. ¿Podemos pensarlo y dar una respuesta después? Acepté. Y se fueron. Priscila, visiblemente contrariada. Flavio, pensativo. Geraldo, que se había mantenido discretamente a mi lado durante toda la conversación, apretó mi mano en señal de aprobación. Hiciste lo correcto, Zulmira. Les diste una oportunidad de reconstruir con dignidad, no solo un cheque. En los días siguientes, la Fundación Nueva Edad comenzó oficialmente sus actividades. El proyecto que nació como un sueño ahora tomaba forma concreta. Recibimos más de 50 inscripciones de personas mayores de 60 años interesadas en transformar sus habilidades en pequeños negocios. Había de todo. Costureras queriendo crear una marca de ropa, carpinteros soñando con una línea de muebles artesanales, maestras jubiladas con proyectos de libros infantiles, cocineros con recetas familiares que podrían convertirse en productos comercializables. Cada historia que llegaba a nosotros me emocionaba profundamente. Eran personas a las que la sociedad intentaba empujar al olvido, pero que aún tenían tanto que ofrecer, tantos sueños por realizar. La Fundación ofrecía no solo apoyo financiero a través de microcréditos, sino también orientación empresarial, espacio físico para producción y una red de apoyo que valoraba la experiencia acumulada a lo largo de décadas. Matilde fue una de las primeras en beneficiarse del programa. Mi amiga de tantos años siempre tuvo un talento especial para los dulces. Sus mermeladas, jaleas y conservas eran famosas entre amigos y familiares. Con el apoyo de la Fundación, desarrolló una línea de productos gourmet que rápidamente comenzó a llamar la atención de comerciantes y restaurantes de la región. El restaurante Sabor da Serra, ahora renovado y más vibrante que nunca, se ha convertido en un punto de encuentro para toda la ciudad. Las filas los fines de semana se extendían por la acera y tuvimos que implementar un sistema de reservas para manejar la demanda. Su antenor, revitalizado por la nueva etapa del negocio, parecía haber rejuvenecido 10 años. Y yo, aunque ya no trabajaba a diario en la cocina, todavía aparecía algunas veces a la semana para supervisar y asegurarme de que las recetas tradicionales se mantuvieran con el mismo amor y cuidado de siempre. La nueva ala pediátrica del hospital dedicada a la memoria de mi Antonio, ya estaba en pleno funcionamiento, atendiendo a niños que antes necesitaban ser trasladados a otras ciudades. Siempre que podía visitaba el lugar llevando libros o juguetes, conversando con los pequeños pacientes, contando historias para distraerlos durante los tratamientos. Y Bianca, mi querida nieta, se convirtió en una presencia constante en mi vida. Después de muchas discusiones tensas con sus padres, logró la libertad de visitarme regularmente. Más que eso, comenzó a involucrarse activamente en los proyectos de la Fundación, especialmente en el programa que conectaba a jóvenes estudiantes con ancianos para el intercambio de experiencias y conocimientos. Su entusiasmo juvenil, combinado con la sabiduría de los mayores, generaba una sinergia increíble. Flavio finalmente aceptó mi propuesta. No la de vivir en el anexo, sino la de trabajar en la Fundación, gestionando la parte administrativa. Fue difícil al principio. Tenía que tragarse el orgullo todos los días, aprender a respetar a personas que antes consideraba inferiores, reconocer que su madre, vieja y pobre, ahora era su jefa. Priscila, por otro lado, prefirió seguir su propio camino.
El matrimonio, ya frágil por las dificultades financieras, no resistió el cambio de paradigma. Se separaron unos meses después. Ver a mi hijo reencontrando poco a poco su esencia, reconectándose con los valores que intenté enseñarle en la infancia, fue una de las mayores alegrías que el dinero me proporcionó indirectamente. No fue un proceso rápido ni fácil, pero valió cada momento difícil, cada conversación tensa, cada nuevo comienzo. Y Geraldo, mi compañero en esta inesperada travesía, se convirtió en mucho más que un vecino o amigo. Con él redescubrí el amor en la tercera edad, un amor maduro sin presiones ni expectativas irreales, basado en la compañía y el respeto mutuo. Comenzamos a viajar juntos, conociendo lugares de Brasil que solo había visto en fotografías o en la televisión. Las cataratas del Iguazú, las playas del Nordeste, el Pantanal, la Amazonía. Cada destino era un descubrimiento maravilloso, una experiencia que jamás imaginé que tendría. Pero a pesar de todos estos cambios, de todas estas bendiciones que el dinero me permitió realizar, la lección más importante que aprendí fue sobre el valor de las personas. Descubrí quién estaba a mi lado por interés y quién estaba por amor genuino. Aprendí que la verdadera riqueza no está en el saldo bancario, sino en las relaciones que construimos, en las vidas que tocamos, en el legado que dejamos. Hoy, cuando miro por la ventana de la chacra de flores y veo los jardines florecidos, a las personas trabajando en los proyectos de la fundación, a Bianca estudiando bajo la sombra de un árbol, a Flavio reconstruyendo lentamente su vida con más humildad, siento una inmensa gratitud por el rumbo que tomó mi historia, y todo comenzó con aquellas dolorosas palabras por teléfono. No voy a esa cena, vieja pobre. Si has llegado hasta aquí en mi historia, quiero agradecer de corazón por acompañarme en esta travesía. Cada experiencia que comparto en el canal es un pedacito de mi vida, de mis alegrías y dolores, de mis descubrimientos y aprendizajes. Sé que muchos de ustedes pasan por situaciones similares, el desrespeto de los más jóvenes, el prejuicio por la edad, la sensación de invisibilidad que a veces nos afecta. Por eso les pido que se suscriban al canal para continuar esta conversación, este intercambio de experiencias que nos fortalece. También dejen su like en este vídeo. Créanme, cada me gusta es un incentivo para que siga compartiendo mis historias. Y no dejen de comentar. Quiero saber qué harían en mi lugar, cómo habrían reaccionado a las palabras del hijo, qué proyectos realizarían si ganaran la lotería. Sus comentarios me ayudan a conocerlos mejor y a crear nuevos contenidos que realmente importan para nuestra comunidad. Si pueden, ayuden también con el Valeu Demais, una forma de donación para el canal que nos permite cubrir los costos de producción y traer más vídeos diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia para mantener este espacio de acogida y sabiduría que hemos construido juntos. Visiten también los otros vídeos del canal, donde cuento otras historias de mi vida. Algunas graciosas, otras emocionantes, todas verdaderas y llenas de lecciones que solo la experiencia puede enseñar. Recuerden siempre, nunca es tarde para comenzar de nuevo, para perdonar, pero no olvidar, para construir algo nuevo y significativo. La edad avanzada no es el fin del camino, puede ser el comienzo de un viaje aún más rico y gratificante. Yo soy la prueba viva de eso. Hasta el próximo relato, con cariño, Doña Zulmira. M.